Desde la salida forzada de la presidenta Dilma Rousseff por impeachment y señalada por corrupción, además de las vinculaciones con Lula da Silva y todo lo que fueron sus gobiernos en corrupción, ahora viene también una nueva realidad de que no solamente era el partido que se fue, sino los que vinieron a gobernar, que están también señalados por actos de corrupción. Es el caso del presidente de la Asamblea de Río, que lo declara nuevamente dentro del mismo concepto de delitos contra la cosa pública. El presidente de la Asamblea de Río de Janeiro, Jorge Pichani, fue llevado a declarar el martes ante la policía brasileña por presunta corrupción. Pichani, de 62 años, es uno de los 3 legisladores cariocas acusados de recibir sobornos de la Federación de Transportes a cambio de favores. Según la Fiscalía, Pichani formaba parte de una trama junto con el detenido exgobernador de Río, Sergio Cabral. La policía también arrestó a uno de los hijos de Pichani y al empresario Jacob Baratafilo, hijo de Jacob Barata, quien dirige un imperio de 25 empresas de transportes colectivos. Pichani ya había sido llevado a declarar en marzo pasado por presunto desvío de fondos públicos. Salpicado por constantes escándalos de corrupción, el estado de Río se encuentra cerca de la bancarrota. La corrupción sigue siendo el mayor problema en todos los países de América Latina, especialmente después del caso de Odebrecht, con comisiones ilícitas, con obras que no se han terminado y con dineros públicos en poder de particulares. Incluso en el caso del Ecuador, el vicepresidente ha sido sacado del poder, vinculado precisamente al caso de Odebrecht y llamado a juicio. La estatal brasileña Petrobras anunció el lunes que obtuvo ganancias netas de 266 millones de reales, equivalentes a 82 millones de dólares en el tercer trimestre del año. La cifra está muy por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban 316 millones de reales, y se explica por un retroceso en la producción y los ingresos por ventas. A pesar de la decepción, el resultado marca un fuerte repunte respecto a las pérdidas del mismo periodo de 2016. También es el cuarto resultado positivo consecutivo en el proceso de recuperación de la firma, que enfrentó un megaescándalo de corrupción y la caída global de los precios del crudo. Después de las elecciones de Francia y sobre todo de Alemania, los dos países que son los motores fundamentales de la Unión Europea, hay pronósticos y análisis interesantes sobre el futuro de esa Europa que tiene que seguir unida. Veamos en este micro un análisis sobre estos procesos que están generándose en el continente europeo. Si se alía con los liberales, estoy muerto. Esta fue la confesión de Emmanuel Macron pocos días antes de las elecciones alemanas. En efecto, gran parte de las esperanzas para la reforma europea pasaban por un final satisfactorio del ciclo electoral del 2017 en Alemania. Después de la derrota de Le Pen en Francia, de Wilders en Holanda o de Hofer en Austria, absorbido el shock del Brexit y la victoria de Trump, el nuevo curso político europeo debía abrirse con el impulso de un motor franco-alemán renovado, con una Angela Merkel revalidada en las urnas y las propuestas de Macron para la reforma de la Unión Europea y la zona euro. Pero es probable que, en su último mandato, Merkel tenga más la vista puesta en Alemania que en Europa, después que los socialdemócratas se hayan autodescartado para una reedición de la gran coalición y que el resto de las combinaciones no alcancen la mayoría absoluta. En ausencia de acuerdo para una coalición jamaica, solo quedarían las opciones de un gobierno en minoría de Merkel, muy inestable, o la celebración de nuevas elecciones que podrían reducir aún más su margen de victoria. Si consigue cuajar un acuerdo de gobierno, buena parte del capital político de Merkel se concentrará en hacer compatibles los dispares programas de los socios junior de la coalición liberales y verdes. Así que la ventana de oportunidad para el rejuvenecimiento del proyecto europeo se renacionaliza, esta vez en Alemania. El PDP se muestra contrario a las propuestas de Macron para revitalizar la zona euro. Desde el superministro de Finanzas al aumento del presupuesto europeo, pasando por la mutualización de la deuda bajo la forma de eurobonos, los liberales reclamarán que estas recetas, ya de por sí poco apreciadas por Merkel y Schäuble, se guarden en el fondo de un cajón. Más aún, si en ellos recae el Ministerio de Finanzas. Siendo el socio minoritario, los verdes probablemente renuncien a su agenda para una Europa social, por ejemplo mediante un seguro de desempleo común, y se concentren en políticas medioambientales y de promoción de la economía circular y digital. Tampoco habrá fácil entendimiento con Macron en el esquema de la Europa flexible o a múltiples velocidades. Después de que Juncker rebajara expectativas en el sorteo, Alemania también puede dar un paso hacia atrás
Para los liberales, la Europa flexible pasa si acaso por crear círculos diferenciados de pertenencia a la zona euro, con un centro reforzado y una periferia menos integrada. A raíz de la crisis del euro, incluso han flirteado con la necesidad de expulsar a Grecia de la moneda común. Los verdes también son reacios a las múltiples velocidades, pero por miedo a que la Europa flexible mute progresivamente hacia la desintegración europea. Y Merkel, que había acercado posiciones con Macron en la cumbre de Versalles, puede optar por arrastrar los pies en una reforma a fondo contra los pronósticos que vatinizaban una canciller más europea en su cuarto mandato. Los debates de la reforma europea, empezando por las propuestas de Macron, se han centrado hasta la fecha en la reforma del euro como núcleo duro de la integración. Después de las elecciones alemanas, sin embargo, es preferible ampliar la foto de estas discusiones para evitar caer en el escenario Juncker de seguir igual y postergar las reformas de la Unión Europea. Esta ampliación de la foto debe hacerse en dos direcciones complementarias, aumentando el número de actores involucrados más allá del motor franco-alemán y añadiendo al mix de la reforma otras áreas además del euro. Sobre el Brexit, ambos partidos y Merkel coinciden en hacer frente común en las negociaciones y en limitar las concesiones para el acceso al mercado único, un Brexit a la carta. En política exterior, de seguridad y defensa, hay margen para dotar de mayor protagonismo a la Unión Europea, y la idea de una lista transnacional para las elecciones al Parlamento Europeo del 2019 es lo más proeuropeo que contiene el programa del FDP. Si lo que funciona en Alemania para su política europea se traslada a escala continental, la ampliación de la foto de la reforma, tanto en protagonistas como temáticamente, tiene sus ventajas. Sin duda, será un proceso más lento y complejo que focalizarse en relanzar primero la eurozona, pero un gran bargain oxigena también debates que pueden enquistarse en el plano nacional y europeo. Precisamente la revista Diplomacia, que comienza a circular a partir de este viernes, será su inauguración y presentación al cuerpo diplomático, ha escogido el rostro de Emmanuel Macron como el nuevo rostro de Europa. Es el hombre que, sin ser de los grandes partidos tradicionales, ganó las elecciones en Francia y está trabajando duramente con Alemania en el logro y en el progreso de la Unión Europea, con esa imagen de desarrollo e integración de los 27 países que sirven de paradigma para los sistemas de integración en el mundo. Así pues, cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y mañana con Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes.